Ya. Hola, hola, ¿cómo Entonces, estás? los saludo y las saludo a todos y todas. La vez pasada entonces me dediqué a la liturgia en general. Hoy día vamos a centrarnos en la Eucaristía y la próxima vez vamos a hacer grupos por distintos tipos de servidores, cada uno con un monitor distinto para entrar en un terreno mucho más práctico. Quisiera en esta vez hacer lo mismo que la vez pasada, es decir, hacer mi presentación ágilmente, sin apurarme, pero ágilmente, de modo que nos quede un tiempo largo después de conversa, que sea de comentario, ojalá no tantas preguntas para no hablar tanto yo, pero que comentemos, que interactuemos a propósito de la Eucaristía, de la experiencia que tenemos y de todo. Yo hoy día aquí no entro en muchas cosas prácticas, esto es más bien una formación más genérica, pero que a ustedes les va a resonar, porque igual incluyo algunas cosas prácticas y seguramente va a suscitar en ustedes el recuerdo de cosas que tal vez quisiéramos afinar o mejorar en nuestra liturgia. ¿De acuerdo? Entonces, sin más interrupciones, sin más dilaciones, comienzo y les digo que si me quieren interrumpir en medio de mi presentación para alguna pregunta, háganlo sin ningún problema. Láncense nomás porque yo no los voy a ver, porque yo estoy viendo nada más que a una persona en la pantallita chica y el resto es mi presentación, entonces no los voy a ver si me levantan la mano o algo así, así que interrumpan nomás si necesitan una pregunta o algún comentario, ¿de acuerdo? Está dividido en varias partes esta presentación. La primera yo la llamé el dinamismo celebrativo, porque la Eucaristía, y esto es tan importante tenerlo en cuenta, se celebra en el tiempo. Y esto tiene una doble comprensión, digamos. Una es que toda Eucaristía tiene una duración, o sea, dura un tiempo. Y sabemos que ese tiempo es bastante variable y que hay que controlarlo bien, ¿no? Pero también, y esto es tal vez lo más importante, que tiene un desarrollo interno desde que empieza hasta que termina. Es decir, tiene un dinamismo propio, hay un dinamismo propio de la liturgia y que es tan importante cuando uno trabaja como servidor de la liturgia. Ustedes seguramente se han dado cuenta que a veces hay misas que van como a tropezones, dejan silencios largos entre medio, y otras que fluyen maravillosamente, como si todo estuviera perfectamente concatenado. Bueno, ahí ustedes ven, ¿no?, cómo el dinamismo es importante también para vivir bien una liturgia. Entonces, dentro de la Eucaristía se van sucediendo distintos ritos y oraciones. Este término es un término técnico. En latín es ritus et preces, porque toda la liturgia se celebra per ritus et preces, es decir, con ritos y oraciones, que son en el fondo todas acciones simbólicas que significan y expresan el contenido de la liturgia. Es decir, un elemento de contenido, por ejemplo, podría ser eh, la comunión fraterna. Bueno, esa comunión fraterna se expresa con ritos, el rito de la paz, el rito de la comunión eucarística, etcétera, ¿no? Como sabemos, la Eucaristía tiene dos grandes partes, son dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra ambas están ya en Hechos 2, en este texto del segundo capítulo de los Hechos. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Esa es la liturgia de la palabra. Y sigue el texto, y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Y ahí tenemos la liturgia eucarística o liturgia de la Eucaristía. O sea, en un mismo versículo de Hechos 2 tenemos las dos partes de la Eucaristía en germen, en su expresión más originaria. Un esquema más completo de la Eucaristía le agrega dos momentos más o dos elementos. Uno al comienzo, que son los ritos iniciales, y otro al final, que son los ritos finales o rito de conclusión.
Entonces ustedes ven que esos dos que están aquí en color rojo enmarcan a las dos grandes partes de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Parte del dinamismo de la liturgia es también su carácter dialogante. La Eucaristía tiene muchos momentos o varios momentos de diálogo, por lo tanto, de interacción entre el que preside y la asamblea. Por ejemplo, ¿no? Este que conocemos bien, que está al inicio del prefacio y al inicio de la plegaria eucarística, por lo tanto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, responde la asamblea. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Este dinamismo es muy importante porque es uno de los elementos que hace que nosotros nos sintamos partícipes de la liturgia. La liturgia no es algo que hace el cura, ¿no? Sino que lo hace toda la asamblea. Y aquí entonces está la asamblea respondiendo a lo que el que preside dice. Y eso es parte muy importante del dinamismo. Y esto pasa varias veces en la Eucaristía, no solo una. Vamos a un segundo capitulito, que son los libros litúrgicos para la Eucaristía. Es bueno familiarizarse con estos libros. Yo creo que algunos los conocen más acá, otros menos, otros tal vez nada. Pero veámoslos un poquito porque es importante, y ustedes que todos van ahí a la iglesia o a la capilla, a misa, siéntanse con la libertad de mirar estos libros cuando los vean ahí. Uno que está siempre sobre el altar, el otro que está siempre sobre el atril o el ambón, ¿no? El libro que contiene la celebración de la Eucaristía se llama Misal Romano. Se llama así porque es el de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Cada rito o cada comunidad eclesial tiene su propio misal, es decir, hay también, cada iglesia ortodoxa tiene su propio misal. Como dato freak, les digo que hay al menos 64 iglesias ortodoxas independientes, todas con su propio papa. Cada una tiene su propio misal. Dentro de la Iglesia Católica también existen otros ritos litúrgicos, pero que son católicos, pero que también tienen su propio misal, que son el misal romano saireño, que debe ser más o menos de los años 80, 90, ¿ya? Fines de los 80 probablemente, que es de la República Democrática del Congo. El misal ambrosiano, que es de la iglesia de Milán, en Italia, que tiene un rito propio. Toda esa diócesis, la diócesis de Milán, tiene un rito propio y tiene su propio misal, por lo tanto. Y el misal hispano-mozárabe, que es de la iglesia de Toledo, en España, que también tiene un rito propio, pero que no solo se celebra en Toledo, sino también en algunas otras iglesias de España, que tienen permiso para usarlo. Estos misales no se pueden usar así sin permiso, ¿eh? Porque son ritos distintos, entonces hay que tener permiso para celebrarlo, y por supuesto hay que tener el misal. Pero es para que ustedes sepan que nosotros usamos el misal romano, porque es el propio de nuestro rito, pero dentro de la Iglesia Católica existen también estos otros tres misales: el romano saireño, el ambrosiano y el hispano mozárabe. Puede que alguna vez les toque a ustedes estar en una misa donde se usa ese misal, ¿no? Pero son misas católicas también no son misas ortodoxas u orientales, ¿no? El misal es normalmente un libro muy bien impreso, ¿no? Muy cuidado en su edición. Existen versiones grandes, medianas y de bolsillo. Nosotros la versión que manejamos en nuestra iglesia y en nuestra capilla es la versión mediana. Hay una versión más grande todavía que se suele usar
nada más que en las catedrales y en las basílicas, donde hay altares grandes, digamos, y bueno, hay una cierta proporción ahí con el espacio, ¿no? Y también está, aquí en la foto está, a la izquierda está el misal de la versión mediana y a la derecha el misal cotidiano, que es un librito pequeño, que yo también tengo uno, y que muchas veces los curas los llevamos en nuestro maletín cuando vamos a hacer misa a alguna parte, que sea un libro suficientemente manuable, digamos, ¿no? Manejable. El misal, ¿qué contiene el misal? Contiene todos los textos que el sacerdote usa para la celebración, que están impresos en tinta negra, y también las rúbricas, que están impresas en tinta roja, de allí su nombre. Las rúbricas son indicaciones o normas que guían a quien preside la celebración. Ustedes ven aquí a la izquierda una foto del misal que nosotros usamos, donde ven entonces que hay algunas cosas escritas en rojo y otras en negro. Entre otras, en rojo están las rúbricas, que son estas indicaciones, como ustedes ven ahí, que dice: esta misa se celebra en la tarde del sábado, antes o después de las primeras vísperas del domingo de Pentecostés, etc., ¿no? O sea, hay una indicación ahí. Esas son las rúbricas. El misal contiene todas las misas del año, tanto las de días de semana, como las de domingos, como las de memorias de santos y como las de fiestas importantes de la iglesia. Pero no contiene los textos bíblicos de la Eucaristía, lo que llamamos las lecturas. Eso no lo contiene el misal, excepto el misal chiquitito, el de versión bolsillo. Ese contiene las lecturas, porque ahí le hacen un favor al cura para que no tenga que llevar dos libros. Entonces imprimieron en un solo volumen todo lo que tiene el misal grande, más todas las lecturas. Entonces, claro, es un libro muy gordo y con papel muy delgadito para que todo eso pueda caber. Pero normalmente el misal que nosotros usamos en la iglesia, que es el que está aquí en la foto, no tiene los textos bíblicos, no tiene las lecturas. Ellas están en otros libros litúrgicos que se llaman leccionarios y evangeliarios. Los leccionarios contienen las lecturas de las misas diarias, decía, de días de semana, de las misas dominicales de domingo y festivas de las fiestas, de las misas en memoria de los santos y de las misas para los diversos sacramentos. Por lo tanto, para no hacer un tremendo libraco, normalmente se edita en varios tomos, ¿no? Nosotros la versión que tenemos en Chile, que es la versión hecha para el Cono Sur, está en 4 tomos, justamente atendiendo a estos 4 números que yo puse aquí. Pero otros países lo editan en 3 tomos, a veces incluso en 2 tomos. Y a estos leccionarios se agrega el evangeliario, que es el que ustedes ven en las 2 fotos de la izquierda, que contiene solamente los evangelios de las misas dominicales y festivas, y que suelen ser los más hermosos de los libros litúrgicos, como los de la foto. ¿Se fijaron que el domingo usé el evangeliario yo y el domingo anterior también lo hemos usado? No lo usamos siempre, pero lo estamos usando ahora porque es muy bonito, un libro muy lindo, y ahí está nada más que el evangelio. Entonces se lo trata con más cuidado, se lo saca del altar, se lo lleva en procesión al ambón y después se lo vuelve a dejar en el altar después de leerlo. El Papa, por supuesto, tiene uno más elegante ahí con una cubierta de metal repujado, con esmalte, etc., ¿no? Entonces ahí están las lecturas, en los leccionarios y en el evangeliario. Vamos al tercer capitulillo, que es el del desarrollo de la Eucaristía. Miren, aquí tienen ustedes una foto de la primera página del rito eucarístico.
aquí empieza la misa. Ustedes ven que parte con una rúbrica arriba. Reunido el pueblo, dice, el sacerdote se dirige al altar con los ministros mientras se entona el canto de entrada. Estoy leyendo a la izquierda, en la foto. Cuando llega al altar, habiendo hecho con los ministros una inclinación profunda, venera el altar con un beso y, si es oportuno, inciensa la cruz y el altar. Después se dirige con los ministros a la sede. Terminado el canto de entrada, el sacerdote y los fieles de pie se santiguan con la señal de la cruz, mientras el sacerdote vuelto hacia el pueblo dice, en el nombre del Padre, etc., ¿no? Entonces no voy a leer todo, es para que ustedes vean, aquí empieza la misa. Esta es la página del inicio de la misa en el misal. Está la rúbrica en color rojo que indica cómo se debe hacer la acción, y en color negro está el texto. Y después vienen las alternativas de saludo que el cura puede usar, ¿no? Hay distintas alternativas, no hay una sola. No es obligatorio, pongo aquí, que el sacerdote ingrese desde atrás a la iglesia. Puede también hacerlo directamente de la sacristía. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo las misas transmitidas, híbridas, digamos, donde había un grupito chico nomás en la iglesia y transmitíamos por internet? Allí yo siempre entraba desde la sacristía, pero era sobre todo para que me vieran entrar, porque si entraba desde atrás, no había ninguna cámara hacia atrás. Entonces, eh, por eso, lo hacía así. Pero no es obligación, digo, entrar desde atrás, ¿no? Se puede hacer también desde la sacristía. Normalmente uno distingue ahí entre misas más dominicales o más festivas y la misa diaria, que puede ser más simple. En la capilla chica, donde celebramos la misa de la mañana en el colegio, toca la casualidad de que la sacristía está atrás. Entonces, aunque yo quiera entrar solo desde la sacristía, igual hago la entrada solemne, digamos, ¿no? Porque tengo que recorrer el mismo pasillo que si entrara desde atrás, digamos, ¿no? El mismo pasillo. En cambio, en la iglesia no, pues en la iglesia grande ahí, si entro desde la sacristía, es un trayecto mucho más cortito y entro desde el lado opuesto al que entro normalmente los domingos desde atrás, ¿no? O entramos para incluir ahí al diácono y al acólito Estrella Mariano, que no sé si ya llegó a nuestra reunión. Sigamos con el desarrollo. La Eucaristía es iniciada y finalizada por la señal de la cruz. Este gesto tan significativo y hermoso, distintivo del cristianismo, no se realiza en ningún otro momento de la misa. Hay fieles que hacen un signo de la cruz en la absolución del acto penitencial, y otros, o también cuando reciben la comunión. Esas señales de la cruz no están indicadas en el misal, sino que son un resabio de la misa anterior a la reforma del Vaticano II, donde había que hacer allí signo de la cruz. Ahora el misal del Vaticano II, desde el año 70 para adelante, es decir, hace ya 51 años, solamente indica que hay que hacer la señal de la cruz al inicio de la misa y al final cuando uno recibe la bendición final, no en otro momento. El acto penitencial es, después del saludo, el primer rito de la misa. Este acto penitencial, que ustedes lo conocen bien, lo hacemos normalmente con un canto, a veces con una oración los días de semana, se puede sustituir también por un canto penitencial con aspersión de agua bendita a la asamblea. Esta forma está especialmente indicada para la Cuaresma. Yo en años anteriores lo he hecho, estos últimos años no lo he hecho, entre que se me ha olvidado, me ha dado flojera, porque uno se demora un poquito más, pero es muy bonito, ¿no? En vez de, o sea, solamente se hace un canto, no se reza ninguna oración penitencial, sino que se hace un canto penitencial y el cura asperja con agua bendita a la asamblea. Después viene el Gloria, que tiene un texto venerable en el propio misal. Hoy se lo sustituye frecuentemente por otros cantos, generalmente mucho más simples. Es bueno no olvidar el texto original e integrarlos a veces en la misa, sea rezado a dos voces entre el sacerdote y la asamblea, o cantado, me refiero al texto original.
porque es bueno no perder ese texto, porque yo me he dado cuenta que la gente más joven no se lo sabe, porque como siempre se sustituye por un canto más simple, terminamos por olvidarlo. Entonces, a mí no tengo nada en contra de que se sustituya por un canto más simple, pero sí tendría algo en contra si olvidásemos o dejásemos para siempre debajo de la alfombra al texto largo original, que es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso, es muy venerable en la iglesia. Sabemos bien que el Gloria no se canta ni se reza durante el Adviento ni durante la Cuaresma. Guillermo, perdón, recuérdanos un poquito, Gloria, por si acaso. El texto largo, pero un pedacito, ¿podría ser? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a Ok, los hombres que ama el Señor. Por tu ok. inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te Sí. glorificamos, etcétera, ¿no? Ese es. Gracias. Ese texto tiene música también, tiene varias músicas ese mismo texto. Curiosamente, entre nuestros guitarristas, ninguno sabe o ninguno quiere usar esas músicas que son con el texto completo, sino que solamente usan los textos más breves, digamos, o interpretativos. Después del Gloria, o en Cuaresma y en Adviento, después del acto penitencial, viene la oración colecta, con la cual terminan los ritos iniciales. Este nombre, como ustedes algunos deben saber, proviene del hecho de ser una oración que el sacerdote pronuncia para colectar o recolectar, para recoger la oración silenciosa que hace cada fiel de la asamblea, hecha después de que él dice oremos. El cura dice oremos. Y allí debiera dejar siempre, aunque fuera un breve momento de oración personal, porque justamente si no lo hace, está yendo en contra de la idea original de esta oración, que se llama colecta por eso, porque recolecta una oración de cada fiel. ¿Y qué reza cada fiel allí? Simplemente le pone una intención, algo que a veces hacemos en voz alta. Por ejemplo, yo en esta misa quiero rezar especialmente por mi mamá que está enferma, ¿ya? O por mi amigo que acaba de fallecer, o por mi otro amigo que está buscando trabajo. Bueno, eso yo puedo hacer esa oración, esa intención en mi corazón, en una oración silenciosa. Para que yo la pueda hacer, el cura, después de decir oremos, tiene que dejar por lo menos 5 segundos, 10 segundos, que en la liturgia es bastante, ¿no? Para que la gente lo haga. Y después él reza una oración que se llama colecta, porque pretende recolectar todas esas oraciones. ¿De acuerdo? Esa es el sentido. Yo trato de dejar siempre un momento de silencio, pero reconozco que muchísimos de mis colegas no lo hacen. Dicen, oremos, Padre misericordioso, al tiro, ¿no? No dejan ni un segundo de distancia entre el oremos y la oración, con lo cual no permiten que esta oración tenga su sentido. Ahora, este sentido hay que decirlo también a la gente, porque si no tampoco se entiende que el cura haga unos segundos de silencio después, ¿no? Aquí la catequesis es fundamental también en la liturgia, es decir, ir enseñando, ir transmitiendo el sentido de las cosas. Quiero decir una palabrita sobre las oraciones presidenciales. La oración colecta es una de las 3 oraciones presidenciales que hay en la misa, que se llaman así porque las hace el que preside, el sacerdote, en nombre del pueblo. Y son 3: la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Y como en todas las partes donde hay oración en la misa, la asamblea está de pie, está de pie. Fíjense, en la foto de la derecha, que también es del misal actual nuestro, está el domingo que viene, o sea, el domingo que viene, en 3 días más o 4 días más. Este es el formulario, se llama, formulario del domingo que viene. Se fijan arriba, dice 28 domingos durante el año,
que es el próximo. El recién pasado fue el 27. Y allí ustedes ven claramente, entre otros elementos, pero lo ven muy claro porque son las únicas que están los títulos en mayúscula, las 3 oraciones presidenciales. Oración colecta, después oración sobre las ofrendas, y después más abajo, oración después de la comunión. Estas oraciones siempre aparecen en cada domingo para que el cura sepa cuáles son las que tiene que decir. Vamos a la primera gran parte de la misa, la liturgia de la palabra, que tiene varios elementos. Tiene las lecturas bíblicas, primera, salmo responsorial, segunda y evangelio, los domingos y fiestas. Tiene la homilía o prédica, tiene el credo, dicho en voz alta por toda la asamblea, y tiene la oración de los fieles. Estos son los 4 elementos de la liturgia de la palabra: lecturas, homilía, credo y oración de los fieles. El lugar de la liturgia de la palabra es básicamente el ambón, ¿no? El ambón y el atril, pero el ambón. El credo tiene 2 versiones. Habitualmente nosotros usamos el credo de los apóstoles, que es la versión más breve, pero tal vez muchos de ustedes no saben que en el misal está dicho que uno debería usar todos los domingos la versión larga. Pero muchas veces ha pasado en la liturgia que la comodidad, la brevedad, y dicho a veces más feamente, la flojera, nos hace siempre elegir las cosas más breves, más cortas, sean o no sean mejores, digamos. En el misal está dicho que nosotros debiéramos siempre decir el credo largo o credo de los apóstoles. Y se dice en el misal que en algunas ocasiones se puede usar el credo corto, que es el que nosotros usamos todos los domingos. Por lo tanto, mi propuesta es que en algunas ocasiones variemos y usemos el credo niceno-constantinopolitano, que es el largo. Es un texto muy hermoso. Eventualmente podríamos imprimirlo y tener unas tarjetitas con este credo, o bien proyectarlo, o ambas cosas. Pero es un texto muy lindo, no lo voy a leer ahora, pero es precioso el texto del credo. Ese es el que dice, ¿no? Creador de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Tiene expresiones muy bonitas dentro del texto. De hecho, en Colombia ese es el que se lee. Y cuando yo llegué a Chile no entendía, no sabía leer el otro credo. ¿Ves Y tú? ya. Claro. En Colombia son en general mucho más estrictos con las normas del misal que nosotros. Nosotros somos más sueltos. Entonces, efectivamente, ¿no? La oración de los fieles, o plegaria universal, como se llama también, es muy importante que sea eso, de los fieles, no de los ministros ordenados. Se los digo porque en el misal aparece que las intenciones las debe leer el diácono, si es que lo hay. Y no por quitarle importancia al diácono, pero a mí siempre me ha parecido, y es una costumbre en nuestra congregación, que esto hay que hacerle honor a su nombre, porque los fieles tienen poca participación en la misa. Entonces no les quitemos la poca participación que pueden tener, ¿no? Aquí ustedes en la foto ven, como lo hacemos también nosotros en todas las misas más especiales, misas de matrimonio, misas de confirmación, misas de primera comunión, misas especiales del colegio, etcétera. Siempre son varias las personas y todos laicos quienes van y hacen oración. Porque es la oración de los fieles, ¿no? Es de ellos, es del pueblo, es de la asamblea. Entre nosotros los domingos las lee el o la guía, que es laico o laica, por lo tanto representa mejor a los fieles de la asamblea. Con la oración de los fieles termina la liturgia de la palabra. Y la liturgia eucarística comienza con la presentación de las ofrendas, que habitualmente va acompañada de un canto. El sentido de la presentación de las ofrendas o de los dones es mejor llamarla así que ofertorio, por si acaso,
presentación de ofrendas es muy profundo, porque junto con el pan y el vino, nosotros le presentamos a Dios toda nuestra vida, personal y social, para que sea bendecida y transformada por Él. Nosotros le presentamos nuestra vida y nuestros dones, y es Él quien nos ofrece, y de allí la palabra ofertorio, la verdadera vida, ¿no? Él nos ofrece la vida, y nosotros le presentamos lo nuestro. Dice la rúbrica, aquí en el misal, conviene que los fieles expresen su participación en la ofrenda, bien sea llevando el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía, bien aportando otros dones para las necesidades de la iglesia o de los pobres. Por eso en este momento de la misa se realiza la colecta, que en parte debiera ser siempre una colecta para las necesidades de los pobres. O sea, en parte, porque en muchas iglesias es lógico, también se toma de allí dinero para aseo, pago del aseo, de secretaria, etc. Pero también una parte debiera siempre estar destinada a los pobres. Nosotros así lo hacemos, ¿no? Como ustedes han tenido noticias en años anteriores, y ahora espero que este año retomemos esta sana costumbre de publicar siempre nuestros ingresos y egresos de la colecta, para que ustedes sepan que ayudamos también a gente necesitada con este dinero. Terminado el canto de la presentación de los dones, el sacerdote dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es el momento de ponerse de pie, como se dijo antes, ya que sigue la oración sobre las ofrendas, que es una oración presidencial y que por ser oración nos debe tener de pie. Se los digo esto porque todavía, me fijé el domingo pasado, por ejemplo, en la iglesia, todavía hay gente que no se para aquí, sino que se para solamente cuando el cura dice: el Señor esté con usted y con tu espíritu, levantemos el corazón. Ahí se para, ¿no? Que es una deformación que no está, nunca ha estado en el misal. No sé por qué se produjo eso acá en Chile en algún momento. Pero el lugar para pararse es este, cuando el cura dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Esa es la clave, digamos, para ponerse de pie. Porque después viene la oración sobre las ofrendas, como digo. Dicha la oración sobre las ofrendas, viene el prefacio, que es introducido por el conocido diálogo que ustedes ven al lado y que ya lo vimos al comienzo, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, etc. Y con este prefacio inicia el corazón de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística. Aquí ustedes ven una hoja del misal en la foto con el prefacio de Navidad. Hay muchos prefacios, ¿eh? Hay casi 80 prefacios. Casi 80 prefacios, porque los prefacios tienen mucho que ver con el día. Hay prefacios del día domingo, prefacios de Navidad, prefacios de Adviento, prefacios de los santos, prefacios para misas de exequias, prefacios para Pentecostés, prefacios para la Virgen María, etc. ¿no? Por eso hay tantos. Pero todos tienen la misma estructura. Y con ellos, entonces, como digo, comienza la plegaria eucarística, que es esa larga oración que el sacerdote dice en nombre de toda la asamblea y en parte en nombre del propio Jesucristo. En el rito romano hay 13 plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística 1, que se llama canon romano, la 2, la 3, la 4, las plegarias eucarísticas de la reconciliación 1 y 2, las plegarias eucarísticas para diversas circunstancias 1, 2, 3 y 4, y las plegarias eucarísticas para niños 1, 2 y 3. Y fíjense en esto, excepto la plegaria eucarística, perdón, excepto la plegaria eucarística 1, que se llama canon romano, todas las demás, las otras 12, fueron compuestas después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. O sea, son muy recientes, a partir del año 70 para adelante, 1970. Tienen 50 años nomás, las otras 12.
porque desde el siglo séptimo, octavo más o menos, solo se usaba el canon romano en todas las misas, como siguen haciendo hoy día nuestros hermanos ortodoxos que tienen unas 2 o 3 plegarias nomás, y algunas iglesias solo una. Nosotros aquí innovamos, hicimos otras para hacer más variada la misa, y no rezar siempre la misma plegaria eucarística. ¿Cuál es la estructura básica de la plegaria eucarística, de esta parte de la misa? Me centro en ella por lo importante que es y porque puede que sea menos conocido esto para todos ustedes. Parte con un diálogo, sigue el prefacio. El prefacio es parte de la plegaria eucarística. Cuando les decía que había como 80 prefacios, solamente hay 80 prefacios, no es que haya 80 plegarias eucarísticas. Hay 13 nomás, pero los prefacios son partes móviles, entonces se puede tomar uno u otro. Entonces, diálogo, prefacio, después viene el canto del santo, después viene la epíclesis sobre los dones. Epíclesis es una oración, una invocación del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo baje sobre algo o alguien. Eso se llama epíclesis. Aquí viene la epíclesis sobre los dones son el pan y el vino. Después viene el relato de la institución, después viene una aclamación, después viene la epíclesis sobre la asamblea, después vienen las intercesiones y todo esto termina con la doxología y el amén. Estas son las partes de la plegaria eucarística. Vamos a verlas un poquito más de cerca. Aquí les puse un prefacio para que conozcamos uno tal como aparece en el misal. Prefacio de Navidad 1, aparece el título en letra roja y la rúbrica, que dice, este prefacio se dice en las misas de Navidad y en su octava. Durante la octava se dice incluso en aquellas misas que si celebraran en otro tiempo tendrían prefacio propio, etcétera. O sea que hay una indicación, ¿de acuerdo? Y después viene el prefacio mismo. Ya, gracias Francisco. Buena llegada, si yo veía que estabas en algo como un avión, pero después vi que era tren más bien. Así que buen regreso, hermano. Después viene el texto. El diálogo, ustedes ven, el Señor esté con usted y con tu espíritu, etcétera, y el texto mismo. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hasta ahí todos son casi iguales. Y aquí viene lo que es propio de este prefacio de Navidad. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles, hasta ahí es lo propio. Y esto último también es casi igual en todos los prefacios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo. Este es el prefacio. De estos hay 80 y cada uno tiene un tema distinto. El santo, cuyo texto completo es este, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Toda la comunidad, junto con el celebrante, canta este himno de alabanza, cuyo texto está basado en 2 pasajes bíblicos. Uno del Antiguo Testamento, que es la primera parte, Santo, Santo, Santo del Señor del universo, y la otra de Mateo 21, 9. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. O sea, es un canto muy bíblico, digamos. Después del santo viene una cosa pequeñita que se llama la transición, que es la prolongación de la alabanza que comienza con las palabras que lo conectan con el santo. Santo eres en verdad, Señor, o Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Esa es la transición, es una cosa muy cortita, ¿no? Pero conecta el santo con lo que viene ahora. Esto está tomado de la plegaria eucarística 3, SPE3 significa plegaria eucarística 3. Y entonces viene la primera epíclesis. Las epíclesis se caracterizan porque llevan anexo el gesto de poner las manos sobre aquello que se está invocando el Espíritu Santo.
como aquí en la foto, que el Padre tiene las manos sobre el cáliz y la patena que no se ve. Entonces aquí está la plegaria eucarística para diversas circunstancias. Uno, por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. Esa es la epíclesis. O sea, se implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones presentados sean consagrados. Después de la epíclesis viene lo que se llama el relato de la institución. Algunos lo llaman popularmente la consagración. Hoy día no se usa mucho ese término en liturgia, ¿no? Es el relato de la institución, que en el fondo es el texto del Evangelio o de los Evangelios o de San Pablo, ¿no? Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, etc. Y vienen las palabras y acciones de Cristo, dichas por el celebrante en primera persona, lo que se llama in persona Christi, como si él fuera Cristo, las dice en yo, ¿no? Y por estas palabras se realiza sacramentalmente el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino, y lo dio a sus discípulos como comida y bebida, dejándoles el mandato de perpetuar este misterio en memoria suya. Ese es el relato de la institución. Inmediatamente después del relato de la institución, sigue una aclamación de la asamblea que es introducida por el sacerdote, que dice, por ejemplo, este es el misterio de la fe. Y la gente responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En realidad el misal ofrece tres fórmulas distintas, de modo que se puede variar la aclamación. Pero para que vean ustedes, de nuevo, nuestra practicidad, falta de creatividad, flojera, o sea, o la mezcla de todo, hace que siempre usemos la misma fórmula. Yo he tenido ganas acá, sobre todo en nuestra misa de la mañana, que lo podemos hacer porque ahí uno puede aprender cosas, poner unos carteles donde estén las respuestas a las demás aclamaciones, que a veces la gente no se las sabe de memoria, ¿no? Para que pudiéramos ir variando y eso después se va multiplicando y tal vez lo podemos hacer en la misa dominical. Pero en fin, aquí es otra cosa donde siempre nos quedamos con la misma cuando hay otras alternativas que no usamos nunca o casi nunca. Aquí en mi casa le cuento yo que somos religiosos, nosotros usamos las tres indistintamente. ¿Qué viene después? Viene la anamnesis o memorial, que dice así, esto está tomado de la plegaria eucarística 2. Así, Padre, después de que todo el mundo hace la aclamación, ¿no? Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ¿Por qué se llama anamnesis? Anamnesis significa memorial, es lo mismo, la palabra, porque justamente se menciona la muerte y resurrección. Se dice que esto se hace en memoria de la muerte y resurrección de Cristo, el gesto anterior, de partir el pan y el vino. Después de eso viene la segunda epíclesis, que no está en todas las plegarias eucarísticas, pero que es muy significativa, porque esta epíclesis ya no es sobre los dones, sobre el pan y el vino, sino que es sobre la asamblea celebrante. Aquí está la plegaria eucarística para los niños, número 1. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos al Espíritu Santo. Ahí está la epíclesis, ¿no? Envíanos al Espíritu Santo. Y el sacerdote también levanta las manos, igual como lo hace con el pan y el vino, aquí las levanta un poco más para que se entienda que aquí está levantándolas sobre toda la asamblea presente. El mismo espíritu, este es el sentido, que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que une en comunión a todos los que comulgan de un mismo pan y un mismo cáliz, ¿no? Esa es la idea. Las intercesiones vienen después. ¿Qué son las intercesiones?
Son oraciones que expresan que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, del cielo y de la tierra, y que la ofrenda se hace por ella misma y por todos sus miembros, tanto los vivos, el Papa, el Obispo y todo el pueblo de Dios, como los difuntos, todos los cuales han sido llamados a participar de la redención y de la salvación adquirida por el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que se nombra a todas estas personas, ¿no? Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino, dice, por ejemplo, en la plegaria eucarística de la Reconciliación 1. Y aquí nombramos a los difuntos, también a veces con nombres y apellidos. Después viene la conmemoración de los santos. En ella se hace el recuerdo en primer lugar de la Virgen María. Después de San José, cosa que incluyó el Papa Benedicto, no existía antes, él la incluyó dentro de la plegaria eucarística, y luego de los apóstoles, los mártires y los santos, especialmente aquel que sea recordado en el día. Por eso puede ir variando. Aquí está en la plegaria eucarística para los niños número 3, por ejemplo, y concédenos que todos un día junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, San José su esposo, con San quien sea, ¿no es cierto? Y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. La plegaria eucarística concluye después de las intercesiones con una doxología. La doxología es una aclamación de glorificación y alabanza, dicha por el sacerdote mientras eleva, como en la foto, el cuerpo y la sangre de Cristo, y que es respondida con el gran amén final por la asamblea. El sacerdote dice: por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y la asamblea responde o canta amén, así sea. Y con eso concluye la plegaria eucarística. ¿Qué sigue? El rito de la comunión. Inicia cuando el sacerdote invita a rezar el Padre Nuestro y toda la asamblea lo reza a una sola voz. Después sigue un diálogo, otro diálogo, ¿no?, entre el sacerdote y la asamblea. Líbranos de todos los males, Señor, etcétera, hasta la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo, y toda la gente responde: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Después el sacerdote vuelve a decir: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, etcétera, y todo el mundo responde amén. Y después dice: la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Y ahí el diácono o el sacerdote invitan a hacer un gesto de paz con los vecinos. Este gesto de paz no existía antes del Vaticano II. Fue introducido en la misa por el Vaticano II. Y no es obligatorio hacerlo, ¿eh? Está indicado que hay que hacerlo, pero no es obligatorio. Después de esto, mientras la asamblea canta el Cordero de Dios, el sacerdote parte el pan que será repartido a la asamblea. Es el mismo gesto que Jesús hizo en la última cena, realizado en memoria suya. No olvidemos aquí que uno de los primeros nombres de la Eucaristía fue fracción del pan. O sea, todo el rito se lo llamó fracción del pan en el primer siglo, precisamente porque este es el signo principal: partir el pan para repartirlo. Y después viene la comunión, el rito de la comunión eucarística, con el cual culmina la celebración de la misa. La comunión es parte integral de la Eucaristía. Comulgar, sabemos, es unirse profundamente a Cristo y a los hermanos y hermanas. Nosotros privilegiamos la comunión bajo las dos especies, de pan y vino, para expresar más plenamente el signo que Jesús nos dejó. La comunión es acompañada de cantos alusivos y a veces concluye con un canto meditativo, un poco más sereno. El rito de la comunión termina luego de un deseable momento de silencio para interiorizar la comunión, con la oración después de la comunión, que de nuevo se hace de pie, como toda la oración.
Con esta oración termina la liturgia eucarística. Los ritos finales o de conclusión incluyen los avisos comunitarios, siempre breves, el diálogo de despedida y la bendición final, que puede ser simple o en los días de fiesta puede ser solemne, que es esa bendición triple que uno hace. El diácono o el sacerdote finalmente se despiden con una de las fórmulas sugeridas por el misal. Esta es una de las varias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Y el canto final termina la misa, generalmente un canto en honor de la Virgen María, acompaña la salida del sacerdote y los ministros. Y termino aquí también con una fotito de nuestra iglesia. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, un poco largo, disculpen, pero esto lo van a tener ustedes, lo va a subir Mauricio también al sitio del centro pastoral, como ya está el de la semana pasada. Entonces ustedes pueden acceder ahí y bajarlo, no hay ningún problema. Tenemos media hora entonces, para que conversemos, comentemos, preguntemos, lo que quieran. Pueden, acuérdense de levantar la mano indicando abajo, en la barra de abajo, a la derecha, dice reacciones. Apretan reacciones y abajito dice levantar la mano. Eso es lo mejor para esto, porque me aparece a mí el dato. Entonces yo sé quién la levanta. Mauricio, tú aplaudiste, Mauricio. Ese no fue levantar mano, fue aplaudir, pero en fin, Hola. te perdono. Bien. Cuando uno se arrodilla, es necesario arrodillarse, ¿no? ¿Y hasta qué momento uno lo hace? Porque veo que unas personas se levantan en un momento y otras se levantan en otro momento. El misal solamente indica que uno se arrodilla en el momento del relato de la institución. Nada más que el relato de la institución. Cuando el sacerdote dice, tomó el pan en sus manos. El signo para arrodillarse es la epíclesis, cuando el sacerdote estira las manos para decir la oración sobre las ofrendas. Ese es el signo, eso es lo que uno visualmente decir, aquí me debería hincar, ¿ya? Y termina cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Ahí esa es la indicación para levantarse. O sea, es un momento muy cortito, dura 20 segundos, digamos, 30 segundos, no es más. Dura tanto cuanto el sacerdote se demore en hacer el relato de la institución. Y es el único momento en la misa en el cual está indicado que uno se arrodilla, no hay otro. Pero además de eso, ese momento de arrodillarse es muy flexible. De hecho, dice expresamente el misal que todas las personas que no se puedan arrodillar por la razón que sea, no hay problema. Esas personas, lo que sí es que cuando el sacerdote dice, cuando el sacerdote él mismo hace una genuflexión después de consagrar el pan y el vino, ellos hagan una pequeña inclinación de cabeza, así. ¿Ya? Indica, todos los que están de pie, no así los que están hincados. Nosotros en la congregación nos gusta privilegiar que nos mantengamos de pie, aún en el momento en que el misal dice que uno se arrodilla. De hecho, durante los 10 primeros siglos nadie se ponía de rodillas, porque la actitud de pie manifiesta más claramente al cristiano de pie, al cristiano de Cristo resucitado. Por lo tanto, nosotros privilegiamos eso, pero es libre, ¿no? En nuestra liturgia hay gente que se hinca y bien, ¿no? Está bien lo que dice el misal. Nosotros privilegiamos que nos quedemos todos de pie, también en ese momento. ¿Hay más manitos?
Ahí, Mónica o José Manuel, no sé quién de los dos, pero como tienen una sola pantalla. Sí. Mira, quería una pregunta sobre los cantos, porque tú te referiste muy bien, muy completamente a todas las oraciones, ¿eh? Y, y en general cantos que son específicos, pero los cantos otros, la entrada, la salida dijiste que la de la Virgen María, pero los del medio, ¿cuánto duran? ¿Cuál es la ambientación? Sería me gustaría si tú nos puedes clarificar eso. Claro. Bueno, hay un, no hay muchas normas para los cantos, no las puedo decir todas, sería un poco largo, ¿no? Pero hay una cosa importante que em, hay varios cantos que acompañan acciones. Por ejemplo, el canto de entrada acompaña la acción desde que el cura parte de atrás del fondo de la iglesia hasta que besa el altar. Ese canto debiera durar solo lo que dura esa acción. ¿Qué pasa en nuestras misas? Que hay un canto que tiene 17 estrofas y a la segunda estrofa el cura ya llegó y besó el altar, pero el coro está tan entusiasmado que canta las otras 15 estrofas con sus correspondientes antífonas. Entonces, y estamos todos así, ¿no es cierto? Esperando que termine el canto. Ese es un canto que debiera durar solo lo que dura la acción. Otro canto que dura solo lo que dura la acción, las ofrendas. Dura solamente mientras se traen las ofrendas y mientras el sacerdote o el diácono las ponen sobre el altar y antes de que el cura haga la oración sobre la ofrenda. Aquí pasan dos cosas, que a veces el canto queda corto y el cura se queda solo o el diácono arreglando las cosas en el altar porque el canto terminó antes y no se les ocurre repetir una estrofa, que es lo que habría que hacer, o bien también que queda largo. Y el tercer canto, el tercer canto son 4. El tercer canto que debería ser tan largo como la acción es el canto de el Cordero de Dios. Porque en el Cordero de Dios se hace la fracción del pan, ¿no? Ahí se parte el pan. A veces hay que partir mucho pan, muchas hostias. Y pasa también, seguramente se acuerdan, de que el canto termina y el cura queda un buen rato partiendo hostias todavía en el altar. Ese canto debiera seguir hasta que termine de partir las hostias. Finalmente el canto de la comunión, que también debería durar tanto cuanto la comunión, y no más. Termina la comunión, termina de comulgar la última persona y termina el canto. Ahora, lamentablemente, esta es una batalla semi perdida, porque aquí todos los coros lo saben esto, pero no hacen caso. Entonces, si hay nuevas generaciones que hagan caso, yo seré feliz. Los demás cantos no acompañan acciones, por lo tanto, el santo, por ejemplo, es santo, así que se canta entero siempre, ¿no? El Gloria también, etcétera, ¿no? Eso. ¿Qué más? Guillermo, los cantos, siguiendo con los cantos que se hacen, por ejemplo, como de reflexión después de la comunión, ¿debieran hacerse o no? Por ejemplo, el alma de Cristo, o de repente entre la plegaria eucarística se intercalan algunos cantos, digamos, alguna antífona de canto, no sé. Claro, a ver, son dos cosas distintas, ¿verdad? Parto por lo último. Claro, nosotros solemos poner alguna antifonita en la plegaria eucarística para cortarla, me parece a mí que es una muy buena costumbre. No está indicado en el misal, tampoco está prohibido, y hay países como Brasil que lo tienen aprobado por el Vaticano, así es que lo pueden hacer y lo hacen siempre. Así es que nosotros lo hacemos acá porque realmente ayuda mucho, creo, a interiorizar. Claro, siempre que sean antífonas cortitas y pertinentes, ¿no? Pertinentes a la plegaria eucarística. Así que eso no hay problema. Y respecto a la otra, claro, un canto de meditación después de la comunión es perfectamente posible y bueno hacerlo, pero no es obligatorio, porque lo importante es que si hay un canto de meditación, igual siempre haya un momentito de silencio,
Porque ustedes, si ustedes ven, nuestra misa tiene muy pocos silencios, muy pocos. De modo que ese momento, dejar un momentito de silencio para que uno pueda interiorizar la comunión, es muy bueno. Entonces, no hay problema con cantar canto de meditación también, nos ayuda a interiorizar, siempre que uno no lo sustituya por el silencio. Porque hay de repente también hay coros que se desesperan con cualquier segundo de silencio e inmediatamente lo quieren llenar con un canto, ¿no? Dice, pero calma, ¿cuál es el problema? Si el silencio también es importante en la misa, en algunos momentos, ¿verdad? Así que eso respecto a esos dos cantos, Mónica. Mauricio, ¿tú habías levantado la mano de nuevo, no? ¿Sí o no? Decías que Sí. en la congregación se privilegian al momento de la comunión el pan y el vino, pero a veces no lo siento así, solo se centra en el pan por un tema, me imagino yo, de comodidad, practicidad o porque no hay muchos asistentes al proceso de la comunión. Pues Bueno, que nosotros ahora no lo estamos haciendo por el tema de la pandemia, ¿no? Pero acuérdate que antes de la pandemia, en la misa dominical, lo hacíamos siempre en la misa de las 12:30. Eh, claro, el padre Percival no lo hacía por comodidad, no tenía nada en contra, pero no lo hacía por comodidad, y en muchas partes no se hace por comodidad. Pero aquí hay un tema, yo por lo menos como liturgista defiendo y siempre defenderé que los signos tienen que significar lo que son, ¿no? Porque si no terminamos por echarle agua a todos los signos. Fíjense que la misma hostia, por ejemplo, es pan, y la hostia parece pan, ¿o no? Hay muchos liturgistas, no es mía la expresión, dicen, parece un pedacito de papel, parece papel la hostia. La hostia es pan, tiene que parecer pan. Por eso es que son mucho mejores las hostias de color tostado. Resulta que el único lugar de Chile donde las fabricaban era un monasterio en Osorno. Llegó un obispo nuevo y las obligó a hacer las hostias blancas. Y esas monjitas eran las únicas de Chile que hacían las hostias de color pan, para que pareciera pan. Y las hacían un poquito más gruesas. Y el obispo les dijo que las hicieran más delgadas y blancas. Entonces, entre la ignorancia y el clericalismo, ¿verdad? Entonces, pero se pierde. No sería mucho más lindo que la hostia pareciera pan, si es pan, no es papel. Entonces, lo mismo vale para el pan y el vino. Cristo no dijo tomen y coman nomás, dijo tomen y coman, tomen y beban. Entonces, las dos especies son parte del signo, no solo uno. ¿Qué nos cuesta? No cuesta nada. Ahí viene el tema de la flojera, si no cuesta nada, son pocos minutos más de misa y poner más ministros de comunión como lo hacemos nosotros, y en cambio el signo se preserva, etcétera, ¿no? Hay tantas cosas así que las hemos ido aguachentando en la liturgia y al final nos acostumbramos, pero cuando uno le vuelve a dar sentido, uno entiende, ¿no? Pues el signo es más completo, es más profundo, es más hermoso, ¿no? Yo quería, Guillermo, agradecerte este momento y lamento mucho, fíjate, el olvido, que ojalá no lo tengamos esta semana, de ponerlo dentro de los avisos en la misa, este curso, porque nos olvidamos el domingo pasado de haberlo anunciado nuevamente. Yo creo que hoy día estamos participando bastante menos personas y yo me atrevo a decir que es porque está olvidado, estamos tan acostumbrados al recuerdo que yo creo que mucha gente no ha participado por olvido. Entonces, no sé, para el aviso habría que yo creo que preocuparse de que este domingo se coloque el aviso y se recuerde que falta la Perfecto. última sesión. Muy bien, Gonzalo y Ignacia, tranquilos, nos vemos. Sí, perfecto. Sería bueno, sí, para asegurarse que haya más gente. Y también igual es bueno decir ahí que va a estar este material en el sitio, porque eso también le da
le da visitas al sitio, ¿no? Anima el sitio del centro pastoral. Sí, la gente empieza a recurrir para verlo, qué sé yo. Oye, yo esperé hasta el final para hacer una pregunta porque no tiene exactamente que ver con la liturgia. Pero sí con lo que dijiste al comienzo sobre los misales. Que bueno, me llamó la atención sí, el misal de Toledo, el misal de Milán, y dije, ¿por qué existirán misales tan distintos? Pero me quiero detener en el misal de la República Democrática del Congo. Y me pregunto si ese misal responde un poco a la situación política inestable de la República Democrática del Congo, como una manera de que la iglesia local pueda existir en función de lo que el gobierno permite, digamos. Una cosa así como la iglesia oficial china, digamos, no sé, una cosa por ese estilo. ¿Tienes alguna información? Sí. No, en todo caso, oye, los misales son parte de la liturgia, así que la pregunta es perfectamente Bueno, pertinente, sí. No, mira, el misal del Congo, del Zaire, en esa época era Zaire, por eso se llama romano zaireño, ¿no? Después cambió de nombre a República Democrática del Congo. El misal romano zaireño fue impulsado por un famoso cardenal que se llamó Cardenal Malula. Malula, que fue un gran cardenal de Zaire y que era un hombre que tenía muy, muy delante de sus ojos el tema de la inculturación de la liturgia, es decir, que el rito romano no calzaba bien en algunas cosas para el pueblo africano. El pueblo africano necesitaba integrar cosas de su propia cultura en el rito. Y eso hicieron. Entonces es un ritual muy parecido al nuestro, pero que, por ejemplo, en el acto penitencial tiene un recuerdo de los antepasados, que es muy importante para el pueblo africano. Y después, en la presentación de ofrendas, tiene siempre un baile. Entran bailando mujeres que traen la ofrenda con un baile cadencioso, así muy bonito. Y finalmente la otra cosa distinta es que el rito de la paz se da antes de llevar la ofrenda al altar, antes de ese baile se da la paz, para seguir eso del evangelio. Si tú llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra el hermano, primero reconcíliate con tu hermano y después lleva tu ofrenda al altar. Es decir, lo toman también como una especie de acto penitencial, ¿no? De reconciliarse, darse la paz y después viene. Bueno, es una misa mucho más larga. Yo la he celebrado en Roma. En Roma la he celebrado en la Basílica de San Pedro, con el rito. Y es muy bonito, es muy parecida a la nuestra, pero tiene esas particularidades. Y la intención era inculturar. Era inculturar. ok, Lo mismo pasa con los otros dos. gracias. Me acordé a propósito de la explicación que diste de los bailes en ese misal, en ese rito. Me acordé que hace 2 meses, yo creo, envié al grupo los primeros votos de Hermanos de los Sagrados Corazones en África, y que hay unas chicas bailando, que es precioso lo que hacen ahí. Sí. La verdad es que las misas africanas tienen una participación extraordinaria de la gente, ¿eh? Porque además durante toda la misa, la gente, todo el mundo canta con el cuerpo, cantan aplaudiendo, haciendo así, ¿no? Es típico, ¿no? Siempre aplauden, cantan, se mueven, entonces es muy bonito, ¿no? Aparte de que se suelen vestir con colores muy vivos, llamativos, entonces es todo muy lindo. Cualquier misa, una misa dominical, son muy alegres normalmente, muy bonitas. Claudia, levantaste tu manilla. Levanté mi manito, sí. Era, bueno, esto del baile me recordó también porque eso también se usa en Brasil, que tiene harto de africano. Yo me acuerdo cuando se ordenó Pedro Pablo. ¿Te acuerdas que vino gente de Brasil, como Pedro Pablo estuvo harto tiempo en Brasil?
Claro. Y también durante la oferta, o entraron, no me acuerdo si el evangeliario, puede haber sí o no, Sí, pero yo creo algo que sí. entraron bailando por el Sí, pasillo, que fue precioso. así es. Pero ese era un comentario aparte. No, pero lo otro que me acordé, cuando tú ahora hablabas de las ofrendas, de llevar las ofrendas al altar y de la importancia que sean los fieles los que ofrezcan las ofrendas, que nosotros siempre era una familia la que llevaba las ofrendas. Eso yo creo que lo podríamos reinstaurar, ¿o no? Pero lo hemos hecho así en las últimas 2 misas, creo, de domingo. Han venido familia. ¿En serio? Sí, ¿No sí, me he claro. fijado? Sí, ¿Tan claro. mal estado? Yo me acuerdo porque les he dado la bendición ahí, han venido niños. Ya, no, no me fijé, no me fijé. De verdad, de verdad. Estaba tan concentrada en el computador probablemente que no me fijé. No, pero lo hemos Perfecto. hecho. Es muy Sí, bonito. porque eso era algo que me gustaba a mí mucho de la misa Sí, y que tiene harto sentido. mucho. Y es una manera fácil, además de integrar a gente nueva, ¿no? Porque eso no cuesta nada, no es hablar, no es exponerse al público, no es mostrar la espalda nomás. Y con los niños, ¿no? Es bonito. Es muy Sí. bonito. Y también a mí ahí me gusta harto el integrar familias distintas también, no solamente un papá con una mamá y con un par de niñitos, sino que de repente un abuelo con sus nietos Claro, o una exactamente. mamá sola con sus hijos, Eso, claro. mm, que también son familia. Así es. Mm, Bonito, sí. bajo mi manito. ¿Qué más? ¿Alguna reacción más? ¿Lorena? Sí, quería hacer como una acotación chiquitita en realidad. Una de las cosas más llamativas que ha tenido siempre la comunidad del Colegio Manquehue, en las misas juveniles que ya no hay, ¿cierto? En las de la tarde, o las que hacía antiguamente Gerardo Llanón, o esas así como que eran bien masivas. Tengo el recuerdo muy grabado de que en el minuto de las peticiones, si bien se leían las que salen en la hojita de la misa, también se daba un minuto de pausa y de silencio como para que la comunidad hiciera libremente la petición. Lo hacía Matías también en la misa de la tarde mucho, en la de las 7:30 de la tarde, que claro, que es la misa de la comunidad joven y todo, pero casualmente participaban no los cabros, sino que la gente adulta. Y ahora que tú mencionabas esto de que en realidad es la oración de los fieles, me suena como muy coherente de repente poder volver a hacerlo. Una mini sugerencia, sino que una cosa como que al principio cuesta, que al principio uno da un minuto de silencio y se produce como un silencio medio especial en que de repente puede que haya gente que no diga nada, pero pero a lo mejor de a poco se va integrando a que la comunidad haga y empiece a hacer este tipo de peticiones, porque si bien son las que se instauran, como te digo, en esa hojita, igual invita a participar más a la comunidad. Y bueno, de hecho tú también tomaste muchas de esas misas de las 7:30 de la tarde y siento que lo viviste de alguna manera y se daba eso. Antiguamente incluso como que eh, se dejaban minutos de silencio que de repente llegaban a ser como casi incómodos, pero en verdad eso es al principio y después se va agarrando una dinámica en que la gente participa. Eso, tengo el recuerdo de que eso era muy rico, que uno, eh, no sé, yo era harto más cabra, pero yo pensaba, esto lo voy a decir el domingo en la misa, lo voy a pedir el domingo en la misa, como, como que uno va con una intención diferente de participar. Eso, una acotación nomás. Excelente, me parece súper buena, interesante sugerencia, Lorena. Yo pienso que en una misa como la de 12 o 12:30, yo creo que perfectamente se podría hacer, sobre todo ahora que no tenemos la otra misa de jóvenes,
y como tú dices, iban muchos adultos, ¿no? Así que puede ser, me parece súper buena idea y puede reforzar eso que dije de que es la oración de los fieles. Exactamente. Mauricio, ¿tú habías levantado de nuevo tu manito? ¿Tu manecilla? ¿No? Ah, ya. Ah, José Manuel o Mónica. Guillermo, en realidad eso es súper bueno de la oración, pero también hay que cuidar mucho los tiempos ahí, porque puede alargarse demasiado la Eucaristía. No es que quiera terminarla rápido, pero evidentemente que si tú das la oportunidad a un público tan grande, no sé, la gente, si tiene confianza, pide. Y se puede alargar muchísimo, porque ¿cómo cortas después? O sea, se corta nomás. No, porque una cosa es hacer un silencio hasta que ya no hable nadie más y uno puede estar media hora. Y otra cosa es decir, vamos a, no decir, sino que decirme yo, el cura, para adentro, voy a aceptar 4. Y a la cuarta digo, termino. Yo creo que nadie se enoja con eso. No, tienes toda la razón, Mónica. Si es que uno lo hace, uno no puede dejarlo 5 minutos o 10 minutos, sería una locura. No, no, no. Además que mira, tú fuiste seguramente también alguna vez a la misa de 7:30 a la cual se refería Lorena. Sí, sí. Puede que las 2 primeras misas no hable nadie, ya, punto. Y a la tercera va a empezar a hablar alguien y nunca había mucha, había 2 o 3, ¿te acuerdas, Lorena? Había 2 o 3 nomás y no había problema, no había que cortarla, como que se creaba rápidamente porque la misma gente se da cuenta, pues dice, pucha, si todos nos ponemos a rezar, vamos a estar media hora, entonces no voy a decir nada, no sé si me entiendes. La misma gente se autocontrola. Pero tienes toda la razón, de hacerlo hay que hacerlo con control, no puede significar eso que la misa se alarga, ¿de acuerdo? Me recordó el momento que pusimos las peticiones por el chat cuando estábamos en la misa virtual. Ah, claro. Y, Bueno, ahí y resulta que tú mismo decías, no puedo cortar porque la gente sigue pidiendo, entonces seguíamos leyendo. Yo decía, esto podríamos estar no sé cuánto rato, porque por el chat más encima Claro. la gente lo escribe con mucho mayor facilidad que decirlo fuerte. Exacto, claro. Claro, ahora ahí el problema es que daba pena porque ya estábamos tan incomunicados que era la única posibilidad que había de comunicarse, ¿no? Y estábamos ansiosos de comunicación. Eso ya poquito a poco va equilibrándose, gracias a Dios. Bien, si no hay más cosas, no tenemos por qué alargar inútilmente lo que estábamos hablando. No hay para qué alargar si no hay más. ¿Ah? Hagamos unas peticiones. Ahora los Aprovechemos. aviso. Habla, di algo. No, de hecho, justamente le iba a decir, como no hay para qué alargar y podemos hacer una pequeña oración al terminar, si les parece. Si es que no hay otra comentario o pregunta. Por supuesto que quedan muchas cosas fuera, o en la misa uno podría tener un año ¿no es cierto? Hay muchas cosas, pero algunas de estas cosas prácticas se van a ver en la próxima sesión ya por grupos, ¿verdad? Vamos a tener grupo de ministros de comunión, grupo de coro, grupo de lectores, grupo de guías. ¿Qué más falta? No, Grupo esos de... son 4, no, son 4 nomás. Ya, esos 4. En todo caso, vamos Entonces, a partir todos juntos y ahí nos dividimos, para que quede claro, no hay problema. esa es la idea. Vamos a partir todos juntos, ahí nos dividimos de acuerdo al interés de cada uno y de cada una, y ahí la sesión es dentro de ese grupo nomás, y nos volvemos a juntar al final para una oración final. Lo que se conversa queda dentro del grupo porque en el fondo ahí sí que van a ser cosas más, va a haber una parte pequeña, digamos, de un cuarto de hora de formación, digamos, y el resto del tiempo es, o 10 minutos, y el resto del tiempo es conversa del grupo, ¿no? Para revisar, para ver cosas prácticas, para aterrizar lo más posible el taller, ¿de acuerdo? Esa sería la idea para la próxima vez.
cada uno en lo suyo, digamos. Y eso va a estar disponible también después. Se puede poner eso en... ¿Cómo se hace? En realidad, estaba pensando, Mauricio. Para los se- grupos, no, grabar cada grupo no se puede. no se puede, ¿eh? No. Mm. Entonces les vamos a pedir a los grupos que no hagan un acta, digamos, de las cosas esenciales que dijeron o de los acuerdos para que se pueda después socializar. O bien Pero y no, al final socializar, digamos, tener un tiempo un poco más largo y socializar ahí. claro, y no se puede grabar en 4 computadores distintos y después se mandan No. al... O sea, 4 reuniones de Zoom distintas, sí. Ahí sí. Tendríamos que hacer 4 reuniones de Zoom distintas, no armar grupos dentro de una sesión. Ah, Porque además solamente puede grabar el dueño del Zoom. ya. No, pero también se puede grabar desde Windows cada grupo, o sea, fuera de Zoom. Se puede decir que el monitor puede grabar en Windows la pantalla y luego nos manda Bueno, esa grabación. tendrías Ah. que O sea, no enseñar. grabar por Zoom, sino que grabar fuera de Zoom por Windows. Claro. Ya, pero no sé cómo se hace eso en Mac, que no usa Windows. Sí, pero puede ser Pero yo también creo que los de Mac son grabar en esto. pocos. Dentro de la sesión me supongo que va a ser muy casual que los 2 o 3 o 5 que participen todos tengan Mac. Alguno tendrá Mm. un miserable Sí. Windows con el que Pero pueda grabar. hay una alternativa que es grabar en el celular. Y después te la enviamos a ti y tú la pones a todas juntas. Pero uno puede grabar en su celular, digamos, a todo el grupo que... Un video del celular. Claro, puedes poner un Bueno, video. en todo caso puede ser útil también que, independientemente de eso, a ver si encontramos algún sistema, pero que haya uno o una secretaria que tome nota de las cosas que son más bien reforzamientos o acuerdos, porque lo otro sí que va a estar disponible en texto, digamos, la parte más formativa de cada uno de estos 4 grupos, eso yo lo voy a preparar, ¿ya? No con PowerPoint, sino que con un texto escrito, ¿ya? Perfecto. Y eso, Que es uno que ya tenemos, que yo lo voy a poner al día, para hoy. Es uno antiguo, pero lo voy a poner al día. perfecto. Entonces, lo que faltaría serían los acuerdos que tome cada grupo o las cosas que conversen que sean de interés de compartir con los demás. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Eso, pues entonces terminemos con una pequeña oración, agradeciéndole al Señor por este momento, una vez más, porque nos permite entrar en una dimensión tan importante de nuestra vida, que es la dimensión de la celebración de nuestra fe. Que seamos siempre conscientes que más allá de nuestro servicio práctico, digamos así, esto nazca de una profunda adhesión personal a Jesucristo y de un profundo deseo de alabarlo, bendecirlo, adorarlo, glorificarlo por medio de nuestros sacramentos, de nuestra liturgia, de nuestros encuentros, de nuestra oración comunitaria. Que hallemos ahí siempre en ese encuentro con Jesús, en la amistad con Él, la razón fundamental y permanente de nuestro servicio como servidores y servidoras de la liturgia. Pidámosle esto al Señor, por manos de María, nuestra Madre, a quien le decimos con fe: Dios te salve, Salve María, María, llena llena eres de eres de gracia, gracia, el el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita eres Bendita entre eres todas entre las todas las mujeres, mujeres, y bendito es el fruto de tu y vientre, bendito es Jesús. el fruto. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y nuestra en nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Alabados sean los sagrados corazones de Jesús y de María, Por 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 los 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 siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Muchas gracias por la asistencia y por la participación, y nos vemos entonces en el mismo canal la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muchas Que Muchas tengan gracias. una muy buena gracias. noche. Muchas Ya. gracias. Chao, chao. Buenas Chao, noches. chao. Buenas Adiós. noches, que esté muy bien. Bien. José Adiós. Manuel, para la grabación y quédate en la reunión, por favor.